casa. Y realmente, pues, en fin, te llevas el glamour, pero generalmente es mucho más difícil hacer periodismo local. Y hablando de los riesgos, has tocado ya un tema en el que quiero que nos detengamos un poco, porque no solamente ese deterioro de la información se está viviendo, desde mi punto de vista, bueno, desde el punto de vista de tantos profesionales, no solamente en zonas de conflicto o en guerras o en situaciones así, sino en general. Porque estamos viviendo una época de cambio. Tú has sido privilegiada porque has visto todos los cambios recientes, que han sido muchos, en el periodismo, donde por una parte las nuevas tecnologías nos hacen ver ese espejismo de que parece que todo es más fácil, hay más información porque todo se ha globalizado, podemos llegar a cualquier parte del mundo, Internet nos permite llegar a cualquier parte del mundo en tiempo real, por decirlo así, que nunca he sabido realmente lo que es en tiempo real, pero bueno, vamos a decirlo así. Pero por otro también lleva a la confusión de qué es realmente información y qué no, de todas esas cantidades de ruido que circula en la red. Eso por un lado, y por otro la crisis económica que ya ha venido a dar el zarpazo definitivo un poco a los medios, etc. Y yo les voy a leer unas frases que he recogido de cómo ella ve estas dificultades del periodismo, aunque luego, porque a mí me parecen muy aclaradoras de cómo está el tema, ¿no? Decías que encontrabas el ejercicio de la profesión tremendamente deteriorado, ya no cumple su objetivo de informar y sobre todo de crear una opinión pública sana, y la televisión se ha convertido en un espectáculo absoluto que ha conseguido desinformar más que informar. Es muy inquietante el sistema de valores que se está transmitiendo a la gente. Me parece que vamos a pagarlo muy caro. Sí, porque efectivamente ya ha quedado también, sí, con lo que vengo diciendo, ¿no?, los apuntes que he hecho hasta ahora, pero es verdad que ese deterioro es galopante, ¿no? Y realmente ha cambiado el periodismo, la forma de hacer periodismo y la forma de entender lo que es periodismo y de trasladarlo a la ciudadanía, y por tanto que la ciudadanía interprete lo que es la información que recibe hasta límites, en fin, impensables, ¿no? Muchísimo más allá, se ha convertido en algo irreconocible. ¿Por qué? Bueno, pues porque efectivamente el periodismo y la información nunca ha sido fácil, porque, como tú has dicho al principio, pues siempre ha consistido en hacer visible lo invisible, ¿no?, y en ir a donde está el silencio, ¿no? Y entonces normalmente aquello que no se quiere que se vea o aquello que no se quiere que se diga, bueno, pues suele tener unos motivos, en algunos casos perfectamente legítimos, muy comprensibles, razonables y absolutamente no solo aceptables, sino incluso pues exigibles, ¿no?, de respeto por la actividad de las personas, etcétera, etcétera. Pero en otros casos, la mayoría, pues siempre hay unos intereses detrás que quieren evitar. Eso ha sido siempre así. Lo que ha ocurrido es que esta, digamos, realidad virtual en la que estamos ahora y la posibilidad que nos da la tecnología de que esa práctica de ocultación, ¿no?, sea cada vez más extensa, más fácil, ¿no?, más rápida. O sea, bueno, pues claro, está complicando muchísimo la calidad de la información que recibimos como ciudadanos. En este momento hay una situación de desconcierto tremendo, ¿no?, y de incertidumbre de cómo manejar esa herramienta fantástica que tenemos en la mano, porque no es que tengamos que anular la tecnología y que tengamos que decir, no, basta, pues venga, todo esto fuera, no, que va, lo que hay es que aprovecharla. Nunca hemos tenido un instrumento tan magnífico, ¿no?, de conocimiento, de acercamiento a lo diferente, de comprensión de lo distinto, etcétera, como tenemos ahora. Pero sin embargo, ese instrumento, como todo instrumento, hace eso si se usa bien. Pero si se usa mal, con la misma fuerza, hace todo lo contrario. Es un instrumento de desconocimiento, de rechazo de lo diferente, ¿no?, de miedo a lo distinto, etcétera, ¿no?, de instalación de la xenofobia, de la mentira. Entonces la famosa posverdad, que ahora parece que todo el mundo, no, es que estamos en la época de la posverdad. Digo, bueno, pues oye, ya nos podemos poner las manos en la cabeza, porque la época de la posverdad es la mentira. O sea, ya lo podemos llamar como queramos, ¿no? O sea, pero la posverdad es la mentira. Entonces, esa profusión, ¿no?, de
mensajes informativos, ¿no?, que son tóxicos, porque no tienen calidad, no tienen rigor, por tanto no permiten hacer eso, es decir, construir una sociedad que tenga unos elementos de conocimiento, ¿no?, cabales, ¿no?, independientes, plurales, rigurosos, ya digo, honestos, ¿no?, y que por tanto le dé al ciudadano ese pozo para poder formarse una opinión y tomar decisiones con esa opinión, ¿no? Estamos ante las elecciones, estamos ante el señor Trump, estamos ante el Brexit, estamos ante un montón de situaciones en este momento, las elecciones francesas, ahí ahora todos entusiasmados con Macron, ¿no?, que dices, pero si es un señor que no lo conocía a nadie, que no tiene partido, que no, en fin, es una cosa tremenda, ¿no? Pero claro, mejor, por fin, menos malo que... Respiro de alivio porque... Claro, menos malo que la alternativa, pero todo eso significa que, ya digo, hay un momento de gran confusión en la que, como resumen, tenemos una ciudadanía que se cree que está muy informada porque tiene unos chismes, que está ahí pues con el teléfono, las tablets, llega información supuestamente por todos lados, tiene, pues en fin, todavía pues se ve mucha televisión generalista, sea sentado en tu casa o sea pues a través de los artilugios, es igual, ¿no? Y todo el mundo dice, no, pero si estoy informadísimo, si yo sigo pues el Twitter de tal y de tal y de tal y de tal, y además pues veo las tertulias de no sé qué, y me leo no sé cuántos, y estoy súper informado. Y en realidad lo que estamos es muy entretenidos con todo esto. Pero ¿qué pasa? Que entretenidos, sobre todo cuanto más jóvenes, evidentemente, que la capacidad de sentido crítico nadie nacemos enseñado, o sea que o lo aprendemos de pequeños o mal vamos, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí pues Miguel Delibes tendría mucho que decir, porque en muchas de las cosas que dijo, ¿no? Entonces, que era como muy premonitorio. Bueno, pues tú dices, estoy entretenido. ¿Y por qué estoy entretenido? Bueno, estoy entretenido en el mejor de los casos con una voluntad mercantilista, ¿no? De hacer caja, ¿no? Las televisiones, pues de tener audiencia, y los periódicos, pues de vender un poco más de periódicos. Ya casi más de hacer que hagan muchos clics. Que hagan muchos clics. Eso es tremendo, lo cual ¿no? es tremendo, efectivamente, para... Claro, porque ¿a qué se hace clic? ¿A qué se hace clic? Claro, porque los clics tendrían que ser en función de la calidad de lo que clicamos, ¿no? No de la estupidez de lo que clicamos, ¿no? Porque entonces convertimos en trending topic, en eso que ve todo el mundo, en viral, bueno, unas cosas que espeluznan completamente, porque dices, pero bueno, vamos a ver, con esto es con lo que vamos a construir una sociedad y un mundo mejor, se supone, ¿no? Que para la mayoría es más justo, etcétera. Por supuesto que no. Entonces estamos entretenidos, ya digo, con esa vocación mercantilista que ha sustituido la vocación de servicio, ¿no? O, en el peor de los casos, con una clara voluntad y una clara vocación de desinformar en lugar de informar, ¿no? De hacer creer, ya digo, que realmente esto que te estamos contando es así y por tanto tú te estás formando tu opinión, etcétera, etcétera, y lo que estamos es induciendo a que realmente se reaccione de una determinada manera que, si nos ponemos a pensar, nos damos cuenta de que no nos beneficia para nada a la mayoría, es decir, que no es en beneficio del interés común, sino de unos intereses particulares, ¿no? En el caso de Trump es muy evidente, porque Trump, que es un producto claro del sistema que ha deteriorado, ¿no?, tantísimo, ¿no?, las relaciones laborales, etcétera, que no tiene nada que ver con la idea de, porque cuando dices esto enseguida parece que quieras decir que hay que cargarse el sistema capitalista y tal, y dices, no, 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 hay que reformar lo que se hace mal, pues el deterioro que ha supuesto el descontrol, la codicia, etcétera, etcétera, es decir, el abandono de la ética y del interés por la persona, ¿no? Y esa sustitución que se ha hecho de las personas por los bienes materiales, ¿no? Entonces, no, que nos hemos de cargar. Entonces dices, bueno, pues Trump, que realmente está en el origen y es un claro representante, no de ese deterioro que ha hecho que tantas personas hayan ido perdiendo sus derechos, etcétera, ha conseguido convencer de que es el látigo del sistema. Eso es como si de pronto somos todos aquí unas gallinas estupendas y ponemos a que nos resuelva los problemas al zorro, ¿no? Y después, pues mal vamos, ¿no?, realmente. Bueno, pues eso ¿cómo se ha conseguido? Bueno, pues a base de una información
que ha sido muy sesgada, que, bueno, pues ha ido